Bienvenidos a mi canal. Hoy continuamos con nuestra serie Fuera de Control. Serie Fuera de Control. ¡Tráfico mental! Tráfico mental, muy poca claridad. Lo intento una vez más y logro despegar. Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy estamos nuevamente con nuestra serie Tráfico mental. En nuestro tema de hoy vamos a hablar de cómo controlar la ansiedad. Quiero comentarles de una experiencia que tuve hace unos años atrás. No vayan a sacar la cuenta. Tenía 11 años. Y como yo no sé sacar la cuenta, fue hace poquito. Fui a un campamento de exploradores y estaba muy emocionada porque era nuestra primera vez ya salir de mi casa para un campamento. Y el líder dice, nos tenemos que ir un día antes porque tenemos que limpiar el terreno, tenemos que hacer muchas cosas. Yo estaba muy emocionada, la emoción me daba por hacer lo que sea. El líder dice, tienen que limpiar el monte. Yo ni mi cuarto limpiaba, pero yo estaba tan emocionada que yo me hice experta en eso y hacía por allá y hacía por acá. Después de terminar de limpiar, veía que los líderes y algunos muchachos más fuertes traían unas bases y de allí hicieron un refugio. Las bases estaban bien enterradas allí en el campamento donde nosotros íbamos a estar. Y pusieron su lona. Y yo estaba muy orgullosa, primera vez que hacía un refugio, iba a dormir en el monte, estaba muy emocionada. Lo cierto es que el día siguiente, nosotros dormimos esa noche, al día siguiente llegan muchos autobuses con muchos muchachos a nivel nacional. Todos armaban sus carpas en estreno y cuando yo veía llegar a esos jóvenes con sus carpas, unos muchachos igual que yo, a mí me daba más pena mi refugio. Me daba más pena porque yo veía las carpas y lo bonito y la cosa y yo me sentía así como intimidada. Tanto que ya decía, ¿en dónde estás acampando tú? Yo le decía, por allá. No le decía que era donde estaba el rancho grande. Lo cierto es que estábamos allí muy emocionados, pero yo llegaba en la noche a oscuro que nadie supiera que era que yo dormía ahí. Durante toda la noche llovió y hubo mucho viento, mucha brisa. Y a todos se les mojó la carpa, a todos se les mojó la ropa. Y ahí estábamos nosotros en nuestro feo refugio, protegidos de la lluvia y de la brisa. Las bases de nuestro refugio no permitieron que la brisa lo tumbara y el techo de nuestro refugio no permitió que nos mojáramos y al siguiente día todos hablaban del refugio feo, que fue el único que soportó aquella tormenta. Hablando de bases, ¿cuáles son las bases que sostienen tu vida? ¿Cuáles son las bases que te dan seguridad? Al abrir nuestra alma y nuestro corazón, nosotros tenemos que ver que hay dentro de nosotros esas convicciones y esas creencias son las bases para que nuestras carpas o nuestros refugios no se caigan. Hazte las siguientes preguntas. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Existe vida más allá de la que existe? ¿Tengo valor? ¿Hay alguien que creó todas las cosas? Las creencias o las convicciones que tú tienes son esas bases que van a sostener tu vida en medio de cualquier circunstancia. No tienen que ver con la edad, no tienen que ver con la apariencia ni tampoco con los talentos. Si tus creencias o tus convicciones son fuertes, cuando venga cualquier tempestad, ellas no te van a dejar caer. Pero si tus convicciones son muy débiles, cualquier circunstancia te va a hacer caer. Te voy a decir un versículo bíblico que está en Filipenses 4:4. Facilito. Alégrense en el Señor. El apóstol Pablo estaba escribiendo este versículo en una circunstancia muy difícil. Estaba preso, estaba medio ciego, estaba quizás pensando en el futuro que no tenía ninguna posibilidad. Si me tocara a mí escribir ese versículo, yo lo escribiría en otra circunstancia. Por ejemplo, en una playa, relajada, con una tarjeta con mucha plata. Alégrense en todo. El apóstol Pablo estaba seguro
que se podía alegrar en el Señor en medio de cualquier circunstancia. Las creencias y las convicciones del apóstol Pablo estaban muy firmes en Dios. Él estaba entendiendo la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios describe, y la soberanía de Dios quiere decir que Dios es el creador de todo y Él está en el control de todo. Él es soberano. Si Dios es soberano, Él está involucrado en todo. Él está involucrado en tu vida, Él está involucrado en mi vida, Él está involucrado en todo. Ahora quiero hacerte esta pregunta. ¿Estás confiando en la soberanía de Dios? ¿Estás poniendo en sus manos el control de todo? Imagínate en el plano del apóstol Pablo, sin dinero, quizás enfermo, con muy pocas posibilidades de futuro, y decir: alégrense en el Señor, yo me alegro en el Señor. Es decir, que tú estás convencido de que Dios tiene el control. Estás convencido de que Dios es realmente Dios. Dios tiene el control de todo. Nosotros siempre queremos controlar las cosas, pero debemos entender que Él es el que hizo los cielos y la tierra y Él es el que tiene el control de todo. Cuando sufrimos de ansiedad o cuando estamos en un proceso de ansiedad, queremos tener controlado todas las situaciones. Queremos resolver todo y no es así. Dios es el que tiene el control. Dios es el que tiene el control. Tienes que descansar en Él y tienes que alegrarte en Él. Cuando tu vida tiene bases sólidas, que es en Dios, Dios es la mejor creencia que tú puedes tener, es la mejor convicción que tú puedes tener. Dios te va a sostener porque Él va a tener control de todas las cosas. Nosotros podemos descansar que a pesar de que estamos en una tremenda tormenta, Él es nuestra seguridad. Dios es tu seguridad. Confía en Él, descansa en Él y comienza a creer en sus promesas, porque esas promesas están vigentes para ti. Si este video fue de bendición para ti, por favor dale like, suscríbete y si puedes compártelo. Bye, me voy para un campamento.